¿Y si te dijera que tu cansancio no es flojera, sino un sistema de defensa mal calibrado? La ciencia lo llama carga alostática y está drenando tu energía sin que lo notes. No se trata de falta de disciplina ni de motivación, sino de un desgaste biológico acumulado que convierte cada día en una batalla invisible. Pero aquí viene lo interesante, hay hacks comprobados que pueden resetear tu cuerpo y volver la pereza imposible. Durante años nos han vendido la idea de que rendir más depende solo de fuerza de voluntad. Sin embargo, la biología lleva una década gritándonos lo contrario, el cuerpo no falla por debilidad, sino por exceso de adaptación. Vivir bajo notificaciones constantes, ruido urbano y multitarea crónica dispara el cortisol como si estuvieras escapando de un tigre. El problema es que el tigre nunca se va. Y cada día que tu sistema alostático se mantiene encendido, te roba energía, enfoque y motivación. Detrás de esa sensación de estar mentalmente cansado aunque hayas dormido 8 horas, hay un circuito desgastado. Tus hormonas, tus ritmos circadianos y tu sistema inmunológico están pagando la factura de una vida que no les da tregua. Los estudios en neurociencia del estrés muestran que este desgaste reduce hasta un 30% la capacidad de concentración y duplica el riesgo de agotamiento cognitivo. Pero lo irónico es que seguimos culpando a la pereza, cuando en realidad se trata de un cortocircuito fisiológico que puede repararse. No buscamos motivarte con frases vacías, sino enseñarte a hackear tu biología para que la pereza deje de existir como opción. Porque cuando el cuerpo deja de pelear contra su entorno, la energía regresa sola. Y lo que antes costaba esfuerzo, empieza a fluir con una claridad casi insultante. Esa es la verdadera ventaja competitiva, un sistema nervioso que juega a tu favor, no en tu contra. ¿Qué es la carga alostática y por qué importa? La carga alostática es, literalmente, el costo de sobrevivir a la vida moderna. Es el desgaste acumulado que sufre tu organismo por mantener el equilibrio frente al estrés diario. Cada vez que tu cerebro detecta una amenaza, una fecha límite, una deuda, una discusión, o simplemente el bombardeo de información, activa una cascada hormonal para mantenerte alerta. Y mientras ese sistema funciona de maravilla en emergencias, se vuelve letal cuando nunca se apaga. El cuerpo entra en un estado de tensión constante que mina silenciosamente el rendimiento, la creatividad y el ánimo. El resultado es un organismo sobreajustado, duerme pero no descansa, come pero no asimila, trabaja pero no rinde. En ese punto, el cortisol deja de ser tu aliado y se convierte en un saboteador invisible. Lo irónico es que lo que antes te mantenía productivo, la adrenalina del reto, la presión del deadline, se convierte en un veneno de baja dosis. Y lo peor, el cerebro, confundido por tanta estimulación, empieza a interpretar la fatiga como pereza. Entonces tú te culpas, te fuerzas a rendir más, y solo profundizas el desgaste. La neuroendocrinología lleva años confirmando que esa deuda fisiológica afecta desde la memoria hasta la capacidad de tomar decisiones racionales. Tus lóbulos prefrontales, los que gobiernan la lógica y la planificación, quedan secuestrados por el sistema límbico, el que solo sabe reaccionar. Por eso, cuando estás quemado, no solo pierdes motivación, pierdes perspectiva. Lo urgente devora lo importante y terminas sintiendo que la vida se te escapa entre tareas que no te llenan. Pero entender la carga alostática no es una condena, sino una puerta. Porque si el cuerpo se adaptó para sobrevivir, también puede reprogramarse para rendir. El primer paso es reconocer que tu fatiga no es moral ni psicológica, es biológica. Y como toda variable biológica, puede ser modulada. A partir de aquí, los hacks que vienen no son simples trucos, son interruptores para resetear el sistema que regula tu energía, tu atención y tu impulso natural por avanzar. El estado de flow es la carga alostática. Mientras la carga alostática representa el desgaste del sistema, el flow es su antídoto más elegante. Es ese estado en el que la mente y el cuerpo se sincronizan con precisión quirúrgica, donde el tiempo se distorsiona y la productividad se dispara. No se trata de magia, sino de química. Dopamina, norepinefrina, endorfinas, anandamida y serotonina fluyen en equilibrio perfecto, activando regiones cerebrales asociadas con el enfoque, la creatividad y la toma de decisiones. En este estado, el cerebro economiza energía y reduce el ruido interno, por eso las acciones parecen fluidas, casi inevitables. Sin embargo, el flow no puede coexistir con una alta carga alostática. Cuando el cuerpo está saturado de cortisol y adrenalina, el sistema nervioso entra en un bucle de vigilancia que bloquea la entrada a ese estado óptimo. El cerebro no distingue entre el estrés de una reunión y el de una amenaza física, y al mantenerse en alerta, reprime los neurotransmisores que permitirían la concentración profunda. Es como intentar conducir con el freno de mano puesto, todo avanza, pero a costa de un desgaste brutal. El flow requiere equilibrio, mientras que la carga alostática es desbalance puro.
Los estudios del Flow Research Collective y de neurocientíficos de Stanford y Oxford coinciden en algo fascinante. Las personas que logran mantener ciclos regulares de flow presentan una reducción significativa de su carga alostática basal. No porque trabajen menos, sino porque trabajan en sintonía con su biología. En ese punto, el cuerpo deja de interpretar la acción como estrés y empieza a verla como disfrute. Las hormonas del miedo se apagan, las del placer se encienden y el sistema nervioso respira. Así, lo que para muchos es agotamiento, para los que dominan el flow es expansión. Lo irónico es que el flow no surge de la relajación, sino del desafío calibrado, una tarea lo suficientemente difícil para exigir esfuerzo, pero no tanto como para generar ansiedad. Esa frontera, ese filo entre el control y el caos, es donde el cerebro libera su máximo potencial. Pero para llegar ahí, el sistema debe estar limpio, libre de sobrecarga alostática. Ninguna mente saturada de estrés puede fluir. Es como pedirle a un instrumento desafinado que toque una sinfonía. La armonía exige pausa, ajuste y precisión. Cuando el equilibrio entre esfuerzo y recuperación se respeta, el flow se convierte en una consecuencia natural. El individuo entra y sale de ese estado con la misma facilidad con la que respira. Pero cuando el ritmo se rompe, cuando el descanso se reemplaza por distracción o el trabajo por sobreexigencia, la maquinaria colapsa. La pereza aparece entonces no como una falta de interés, sino como un mecanismo de defensa del cuerpo que implora detenerse. Lo que llamamos flojera es, en realidad, un intento desesperado del sistema nervioso por regresar a la homeostasis. Como eliminar tu carga alostática, protocolo número 1: elevar el techo con recuperación. La mayoría cree que recuperarse es detenerse, pero en biología la recuperación es un acto activo. El cuerpo no se restaura cuando no hace nada, sino cuando recibe la señal de que el peligro terminó. En otras palabras, solo descansa quien logra convencer a su sistema nervioso de que ya no necesita luchar. Esa es la clave del primer protocolo. Elevar el techo no significa soportar más estrés, sino entrenar al cuerpo para procesarlo con menos costo. Y eso se logra alternando microdescargas de tensión con momentos breves de restauración total. Los estudios del National Institute of Mental Health muestran que el sistema alostático responde mejor a ciclos cortos y rítmicos de activación y calma, en lugar de grandes periodos de esfuerzo seguidos por colapsos. Por eso los atletas de élite, los cirujanos o los creativos de alto rendimiento no trabajan más, sino mejor, estructuran su día con espacios de reset fisiológico. Cada 90 minutos, hacen pausas de respiración lenta, estiramientos o exposición breve al sol para recalibrar su sistema. No buscan relajarse, buscan reequilibrar. La diferencia es sutil, pero transforma por completo la biología del rendimiento. El mecanismo detrás es fascinante. Cuando el cuerpo percibe seguridad, a través del ritmo respiratorio, la postura o la temperatura, activa el nervio vago, que reduce la producción de cortisol y reactiva la digestión, el sueño y la reparación celular. Por eso 10 minutos de recuperación auténtica pueden ser más potentes que una hora de descanso pasivo. El sistema no necesita tiempo, necesita señales. Es como reiniciar un software que se sobrecalienta, no basta con cerrarlo, hay que limpiar la memoria y ajustar el voltaje. Irónicamente, la pereza que muchos condenan es la consecuencia directa de no aplicar este protocolo. Cuando la carga alostática se dispara y no hay recuperación eficiente, el cerebro sabotea el esfuerzo porque no confía en el sistema. Su lógica es simple: si sigues, te rompes. Pero cuando la recuperación se vuelve parte del diseño del día, la energía regresa sin fricción. No hace falta motivación, porque el cuerpo ya no la bloquea. El resultado es un estado de alerta serena, la mente enfocada, el cuerpo liviano y la acción inevitable. Los expertos lo llaman Active Recovery Mindset, una forma de vivir en la que cada estímulo estresante va acompañado de un microacto restaurador. Respirar profundo después de una reunión tensa, caminar sin pantallas entre tareas, exponerse a luz natural al amanecer o incluso practicar silencio consciente son pequeñas intervenciones que reprograman al sistema. Con el tiempo, el cuerpo aprende que puede rendir sin quemarse. Y cuando eso sucede, la pereza deja de existir como obstáculo. Solo queda movimiento natural, ritmo y claridad. Protocolo número 2: recuperación activa versus relajación. Hay una diferencia abismal entre relajarse y recuperarse. Relajarse es pasivo, se apaga el cuerpo, pero la mente sigue saturada. Recuperarse, en cambio, es una operación consciente del sistema nervioso. Requiere enviar señales biológicas claras que digan: estamos a salvo. Esa instrucción no se da con una serie en automático ni con desplazarse sin fin en el teléfono. Se da a través del movimiento controlado, la respiración medida y el contacto con la realidad física. La verdadera recuperación no es evasión, es recalibración. Los neurofisiólogos del Huberman Lab y de la Harvard Medical School han demostrado que el descanso pasivo no reduce la carga alostática sino involucra activación vagal.
En otras palabras, puedes dormir 8 horas y seguir agotado si tu sistema no siente seguridad fisiológica. Por eso la recuperación activa, caminar, estirarse, respirar lento, moverse al sol, incluso reír, tiene un poder regenerador mucho mayor que la simple desconexión. Son actos que le comunican al cerebro que el entorno dejó de ser hostil, y solo entonces el cuerpo inicia su proceso real de reparación. El cuerpo humano fue diseñado para equilibrarse en movimiento, no en quietud. La naturaleza no contempla el sedentarismo como modo de recuperación. Los animales no meditan, pero caminan, respiran y descansan al ritmo del entorno. Nosotros, en cambio, pasamos del estrés del trabajo a la inmovilidad del sofá, y ese salto abrupto mantiene al sistema atrapado en modo amenaza. Por eso la recuperación activa no es una moda, sino un retorno a la fisiología original, moverse suavemente para drenar la tensión, no para quemar calorías. La ironía es que, en el intento de descansar, muchos terminan acumulando más carga alostática. Las pantallas, el ruido, la luz artificial y la multitarea impiden que el sistema límbico perciba calma. El cuerpo está sentado, pero el cerebro sigue corriendo. Por eso, en el contexto moderno, descansar exige intención, apagar estímulos, reconectar con sensaciones físicas y permitir que el sistema nervioso se reinicie. El resultado no es pereza, sino claridad. Y esa claridad genera energía sostenible, no explosiones breves de motivación. La recuperación activa es el punto medio entre el esfuerzo y la relajación, ni la tensión del hacer ni la inercia del no hacer. Es un espacio donde el cuerpo aprende que puede moverse sin miedo y detenerse sin culpa. Quien domina este protocolo no necesita forzar la productividad, porque su biología trabaja a favor. Cada pausa se convierte en combustible, cada respiro en una descarga de estrés. En ese equilibrio elegante entre acción y calma, la pereza simplemente no tiene dónde existir. Protocolo número 3: vive como un león, sprint y recuperación y foco binario. La naturaleza no conoce la productividad constante. Un león no caza todo el día, espera, observa, y cuando llega el momento, descarga toda su energía en un solo movimiento perfecto. Luego descansa profundamente. Ese patrón, sprint, recuperación, foco binario, es el modelo biológico más eficiente que existe. Y, sin embargo, los humanos decidieron hacer lo contrario, fragmentar su atención en 1000 tareas, permanecer en alerta permanente y confundir movimiento con progreso. El resultado es una carga alostática crónica que apaga el sistema nervioso, como un motor que jamás se enfría. La ciencia del rendimiento humano está regresando a ese principio salvaje. Investigaciones en neurociencia cognitiva muestran que el cerebro humano fue diseñado para operar en ciclos de alta intensidad seguidos de desconexión total. No multitasking, no productividad dispersa. El foco binario, o estás encendido o estás apagado, reduce el ruido mental, optimiza la secreción de dopamina y minimiza la fatiga cortical. Cuando se respeta ese ritmo, el sistema se recalibra naturalmente. El cuerpo entiende que puede gastar energía sin miedo, porque sabe que habrá una recuperación inmediata después. Los estudios sobre Ultradian Rhythms confirman que los picos de rendimiento cognitivo duran entre 70 y 90 minutos antes de que el sistema requiera pausa. Ignorar esa oscilación provoca acumulación de cortisol y un declive abrupto de atención. Por eso, quienes aplican el protocolo de León estructuran su día en bloques, periodos de enfoque absoluto sin distracciones, seguidos por pausas activas en las que el cuerpo y la mente se reinician. No hay culpa por descansar ni ansiedad por rendir, porque ambos estados son parte del mismo ciclo. El secreto no es hacer más, sino hacer con ritmo. El componente clave es el sprint controlado, una explosión de energía total seguida por una recuperación ritualizada. Puede ser una sesión de trabajo profundo, una práctica física, una conversación creativa intensa. Lo importante es que el sistema perciba intensidad seguida de alivio. Esa alternancia genera una liberación sincronizada de dopamina y serotonina que entrena al cerebro para asociar el esfuerzo con placer, no con castigo. Así, la motivación deja de depender de la fuerza de voluntad y se vuelve un reflejo biológico. Vivir como un león es comprender que la potencia y la calma no son opuestos, sino fases de un mismo proceso. Quien domina el foco binario puede entrar en acción sin resistencia y salir de ella sin culpa. No necesita luchar contra la pereza porque su biología ya no la fabrica. El cuerpo deja de temer al esfuerzo, la mente deja de confundir descanso con debilidad y el día se convierte en una danza entre explosión y silencio. No es una metáfora, es neurofisiología aplicada, la elegancia del equilibrio entre el rugido y la quietud. Errores comunes y cómo evitarlos. Uno de los errores más frecuentes es confundir relajación con recuperación. Muchas personas piensan que ver televisión, revisar el celular o pasar horas en el sofá les recarga la energía, pero en realidad mantienen al sistema nervioso en alerta parcial. Esa falsa sensación de descanso no reduce la carga alostática y, a la larga, aumenta la fatiga y la procrastinación.
La recuperación activa, aunque parezca más demandante, produce un efecto restaurador real y duradero. Aprender a diferenciar ambos estados es crucial para que la pereza deje de ser un obstáculo biológico. Otro error común es subestimar la importancia del sueño y de los ciclos de esfuerzo y descanso. Intentar rendir constantemente sin respetar los ritmos naturales del cuerpo genera estrés crónico, altera la secreción de hormonas clave y bloquea la capacidad de entrar en flow. Muchos trabajadores del conocimiento creen que acumular horas extra equivale a progreso, pero los datos muestran que más horas sin recuperación profunda reducen la productividad efectiva hasta en un 40%. Ignorar esta regla básica convierte la jornada laboral en un desgaste progresivo sin resultados sostenibles. La falta de planificación para la recuperación activa también es un error recurrente. Se espera que el cuerpo se recupere solo, pero sin señales estructuradas, respiración consciente, caminatas, exposición a la naturaleza o contrastes térmicos, el sistema nervioso permanece en tensión. No se trata de ser perfeccionista, sino de instaurar rituales diarios que indiquen al cerebro que es seguro bajar el ritmo. Quien implementa estas pausas con disciplina logra mantener la energía y la motivación de manera consistente, sin depender de picos de voluntad o motivación momentánea. Ignorar la alternancia entre enfoque y desconexión completa es otro error crítico. Muchos intentan trabajar continuamente, confundiendo multitarea con eficiencia. El resultado es atención fragmentada, acumulación de cortisol y pérdida de claridad mental. Los atletas ejecutivos y creadores de alto rendimiento muestran que los periodos de esfuerzo concentrado seguidos de recuperación profunda optimizan tanto la creatividad como la resistencia cognitiva. Aprender a oscilar entre estos estados de manera consciente evita la fatiga crónica y elimina la sensación de pereza como barrera diaria. Subestimar la señalización biológica del cuerpo es un error común. La fatiga, la irritabilidad y la dificultad para concentrarse no son fallas de carácter, sino indicadores claros de sobrecarga alostática. Ignorarlos y seguir forzando resultados solo profundiza el problema y acelera el desgaste físico y mental. Escuchar al cuerpo, aplicar los protocolos de recuperación activa y respetar los ciclos de esfuerzo y descanso convierte la gestión de energía en una ventaja competitiva real. Quien corrige estos errores transforma la productividad en algo casi automático. ¿Qué podemos concluir? La carga alostática no es un enemigo invisible, es una señal de que el cuerpo y la mente necesitan recalibrarse. Ignorarla equivale a conducir un motor sobrecalentado, la máquina sigue funcionando, pero tarde o temprano colapsa. Aplicar protocolos de recuperación activa, alternar esfuerzos con descansos estratégicos y adoptar el foco binario transforma la fatiga en flujo, la resistencia en impulso y la procrastinación en acción inevitable. Cada microdecisión diaria que respeta tu biología aumenta tu energía disponible y tu claridad mental, convirtiéndote en un profesional que rinde sin agotarse. Vivir como un león, combinar sprint y recuperación, y mantener ciclos conscientes de esfuerzo y reposo no es un lujo, es la estrategia que separa al trabajador promedio del atleta ejecutivo. Quien domina esta lógica deja de depender de la fuerza de voluntad y del azar, su productividad se convierte en un reflejo natural de su sistema nervioso calibrado. La pereza deja de existir porque el cuerpo ya no la produce, y el rendimiento alcanza niveles que antes parecían inalcanzables. Esta es la ciencia de la acción inteligente aplicada a la vida moderna. Cada técnica presentada, desde la respiración consciente hasta la recuperación activa diaria y los periodos de sprint enfocado, funciona en conjunto para reducir la carga alostática y potenciar el flow. No es magia, es fisiología aplicada con precisión. Quien internaliza estos principios no solo mejora su productividad, sino su bienestar general, su creatividad y su capacidad de tomar decisiones con claridad absoluta. La clave está en la constancia, repetir estos ciclos día tras día, semana tras semana, año tras año. Integrar estos hacks en la rutina convierte la gestión de energía en una ventaja estratégica, no en un esfuerzo aislado. No se trata de trabajar más, sino de trabajar de manera que el cuerpo y la mente respondan a favor, no en contra. Cada sesión de recuperación activa, cada sprint enfocado y cada pausa consciente aumenta tu capacidad de rendimiento y disminuye el desgaste acumulado. Con práctica, la energía, el enfoque y la motivación se vuelven automáticos, mientras la fatiga y la pereza se transforman en recuerdos del pasado. Si quieres llevar tu productividad al siguiente nivel y eliminar la fatiga que te retiene, empieza a implementar estos protocolos de recuperación activa y enfoque binario. Comparte este video con alguien que necesite desbloquear su rendimiento y suscríbete al canal. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros porque nos permitirá realizar las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.